no por el deseo de polemizar acerca de estos términos y sus implicaciones, sino para intentar trazar desde una perspectiva personal y seguramente sesgada lo que creo implica para las obras de arte ser contemporáneas, o dicho de otra forma, poder inscribirse en la actualidad contemporáneamente, especialmente. Empecemos entonces con la idea o noción de contemporáneo, ya que ella forma parte explícita del título de esta conversación que nos ha convocado. Un título ficticio por demás, ya que no pretendo hacer ni podría hacerlo un recorrido por las múltiples e inciertas definiciones de contemporáneo que circulan entre nosotros. Ficticio además, porque cualquier cosa que pudiéramos decir solo tiene que ver, en principio, con algunas obras de arte y no con lo contemporáneo en general. El término contemporáneo es especialmente equívoco, oscuro o ambiguo, y lo es porque siendo en principio una categorización temporal que, como bien dice Félix, alude a un estar concomitante o un estar a la vez todos los hechos o cosas, se ha convertido en nuestra comprensión cultural tanto en una definición como en la solicitud de un modo de ser particular. Es decir, ha dejado de ser una situación para transformarse en una acción o un actuar, en un proceder. En este sentido, diría, con todo el riesgo que pueda implicar, que el arte contemporáneo es un modo de ser las obras, es una modalidad, ni una condición ontológica ni un atributo. Y creo que no se refiere necesariamente ni al momento que aparece, ni tampoco a un determinado y específico conjunto de paradigmas perceptivos o epistemológicos con los que la crítica, la teoría o el mercado intenten recuperar, catalogar y clasificar algunas obras. ¿Cómo es en general este modo de ser, el ser contemporáneo? Háganme en un texto denominado ¿Qué es lo contemporáneo? Nos sugiere algunos elementos con los que podríamos elaborar la condición de contemporáneo o el proceder contemporáneo. Y desde esos elementos podríamos quizás también aventurar un poco eso que llamamos arte contemporáneo. A contrapelo con las definiciones temporales de contemporaneidad, Agamben propone que ser contemporáneo no es solo estar situado en un tiempo determinado o actual, sino que es estar situado en ese tiempo de una cierta manera. Por lo tanto, lo que le delimita la contemporaneidad no es la actualidad, sino el modo como se existe en esa actualidad en la que se está. En este sentido, nos dice que ser contemporáneo es tener la capacidad de aprender y percibir el propio tiempo desde un desvío, desde un cierto anacronismo, desde un tipo peculiar de inactualidad. O en otras palabras, nos dice que ser contemporáneo es estar simultáneamente adherido y distante de lo actual, ya que es desde esa forma paradójica de relación que se puede atender reflexiva y críticamente aquello que se percibe o se vive. Si esto es así, entonces algo es contemporáneo, no cuando reitera o reproduce las determinaciones de su tiempo, cuando se hace un eco reflexivo de las particularidades de su contexto, sino más bien cuando es capaz de atrapar y localizar en esos contextos sus sombras, sus oscuridades, cuando puede atrapar lo que permanece nublado. Nos dice, en este sentido, abro comillas, contemporáneo es precisamente aquel que sabe ver en esta oscuridad, que está en grado de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente, cierro comillas. Una oscuridad, una sombra o ausencias que no son ni pura pérdida ni mera falta, sino unas tinieblas, las llama él, en las que reverbera sorda una luminosidad débil, frágil, que pareciera irse perdiendo, que pareciera desvanecerse. Por ello, porque es una tiniebla en la que destella desfalleciendo una cierta luminosidad, con mucha firmeza Agamben advierte que ese ver en la oscuridad, o más bien ver las tinieblas, involucra una habilidad y una actividad muy particular, ya que percibir las tinieblas de una actualidad
de una época o de un momento del mundo, abro comillas, es sobre todo una cuestión de coraje, porque significa ser capaces no solo de tener fija la mirada en la oscuridad de la época, sino también percibir en aquella oscuridad una luz que, directa, versándonos, se aleja infinitamente de nosotros, cierro comillas. Ser contemporáneo, entonces, tiene que ver con ser interpelado constantemente por lo aún no sido del presente, de lo actual, por aquello que en lo actual, en el propio contexto, se encuentra desprovisto u oscurecido, se encuentra oculto, pero que es también luminosidad en potencia. Porque eso es justamente la tiniebla, un espacio, un ámbito en el que mengua la luz sin desaparecer completamente, en el que es difícil reconocer rutas o caminos, en el que se anda a tientas. En efecto, ser contemporáneo no es estar en un tiempo, tampoco es estar con otros en alguna situación particular. Implica básicamente poder ser aludido, reclamado, llamado por aquello que espera por ser, por lo que aún no ha sido, por lo que es pura potencia, y también poder hacerse cargo de ello, tomarlo a la vez como deuda y deber. Bajo esta perspectiva, creo firmemente que el arte contemporáneo es aquel arte o aquellas obras que tienen esa difícil relación con su actualidad, la actualidad y el contexto. Por ello, más que delimitadas por técnicas, medios, por un conjunto de paradigmas teóricos, estilísticos o semánticos, son delimitadas o definidas por el modo como la obra reclama y concierne a su tiempo, como nos reclama y nos concierne a cada uno de nosotros, es decir, por su modo particular de interpelar el contexto y de interpelarnos desde él, por su forma de ubicarse entre un ya no más lo sido y un todavía por ser. Una obra es contemporánea cuando tiene la forma secreta de un porvenir que opera despojando al mundo de sus certezas nominales, ideológicas o conceptuales. En este sentido, me atrevería a decir que las obras de arte son contemporáneas cuando acontecen como unos cuerpos de preguntas, cuando son cuerpos que son preguntas, cuando se hacen como un cierto tipo particular de performatividad material de la pregunta. Unos cuerpos, materialidades, que se imponen ante nosotros inquiriendo e inquietando, como una enunciación muda que huye, que escapa a cualquier tipo de captura, sea esta teórica, crítica o mercantil, como una enunciación que dificulta la posibilidad de ser nombrada y que abandona las intelecciones evidentes, los análisis conceptuales o ideológicos, los mecanismos de apropiación. Si, como ya hemos dicho, lo contemporáneo es un modo de ser, entonces la condición de obra del arte contemporáneo es siempre transitoria y circunstancial. Creo que es necesario apuntar por qué calificar al arte contemporáneo como un cuerpo de preguntas. El modo como una pregunta expresa y comunica es muy particular. Primero, la pregunta es la concreción de un acto, del acto de preguntar, es su fórmula, su instancia realizada. En este sentido, es un tipo de enunciado, de enunciación, pero es justamente un enunciado o una enunciación en la que nada específico se dice o se propone, nada es dado o realmente propuesto. Por el contrario, lo que hace este tipo de enunciado, la pregunta, es abrir un espacio semántico para la posibilidad de que algo, una respuesta, por ejemplo, sea dicha, acontezca, aparezca o surja. Es un enunciado, una enunciación que incita, que provoca e induce, que genera un lugar para la producción posterior de significaciones. La pregunta en este sentido no informa, sino que reclama información, no impone o determina, sino que espera y solicita, no brinda, sino que aspira y gestiona.
En efecto, uno podría decir que lo que opera en una pregunta, su contenido y su proposición, es justamente la presencia de algo que no está allí, que no está presente. La pregunta es el testimonio o el señalamiento de algo ignorado, de algo ausente, algo que no poseemos o no sabemos o no conocemos. Sin embargo, paradójicamente, eso ignorado, lo que será con suerte en algún momento una respuesta, es decir, el porvenir de la pregunta, es en el fondo el sustrato, el sustento y el fundamento, el inicio sobre el que la pregunta se formula. Toda pregunta en este sentido demanda una respuesta, no como una promesa o una posibilidad, sino como su continuación necesaria, su posterioridad y su destino. De modo tal que en la pregunta lo que acontece es la declaración de que algo no está, o que algo falta. En ella se desencadena un extraño tipo de presencia, un modo de la presencia que solo puede concluirse y terminar de formularse en el aparecer de algo otro, la respuesta, de algo que es distinto y diferente. En este sentido, la pregunta es una suerte de enunciado fecundo, que, como diría Levinas, se hace más allá de sí y se realiza siempre como distinto de sí. La respuesta adecuada a una pregunta brinda algo que no se encuentra en la pregunta y que la convierte también en algo ajeno a ella misma. Debido a esto, y precisamente porque en la pregunta la ausencia es afirmada y reconocida, la pregunta es más parecida a una escena, un espacio semántico, que a una representación, una proposición o una manifestación. Si aceptamos que la obra de arte contemporánea es un cuerpo de preguntas y aceptamos aventurar que opera como un enunciado fecundo, entonces podríamos afirmar que la obra de arte se constituye realmente en el momento en que se vincula y conecta con algo otro que ella misma. Esto podría ser sus contextos teóricos, históricos o sensuales, el espacio físico y el cultural en el que emerge. Si lo que da lugar a la contemporaneidad de la obra, siguiendo a Agamben, está vinculado a su capacidad para señalar esa tiniebla que opera en lo actual como porvenir o deseo, entonces habría que puntualizar, sin embargo, que el modo como la obra contemporánea establece su sistema de vínculos y conexiones con el contexto o en el entorno no es ni reproduciendo sus características ni oponiéndose a sus rituales, sino logrando desarmar sus lógicas y sus modelos y generando una ocurrencia o una oportunidad otra. En este sentido, podríamos aventurar que la obra de arte es contemporánea cuando interviene en su mundo, su contexto, como ese cuerpo, ese conjunto de preguntas que se convierte en la escena de un discurso material, silente de algún modo, de un discurso más testimonial que expresivo, en el que la imagen o el objeto mismo se transforman en resto, en vestigio o en sedimento. Quisiera apuntar ahora algunos elementos referidos específicamente a las obras de arte que nos permitirán elaborar con un poquito más de precisión esta rareza de lo contemporáneo, esta difícil relación. A continuación trataré de esbozar rápidamente algunos de estos elementos, simplemente con la intención de trazar una especie de territorio. El primero de estos elementos tiene que ver con la idea misma de arte y de obra de arte. Si en el arte moderno, por establecer un término de comparación, se proponía una idea de arte o de obra dominada por paradigmas epistemológicos y expresivos, una idea según la que en el arte se concreta un ejercicio libre de la subjetividad humana, capaz de abrir el mundo y de funcionar como espacio crítico, en este mundo contemporáneo, y probablemente debido a diversos cambios culturales, tales como
el avance tecnológico y sus derivas, la fotografía, el cine, las redes de información, las insuficiencias de la cultura burguesa, el reconocimiento de la diversidad cultural o la aparición de la pregunta por lo humano del hombre, la delimitación de lo que es arte o lo que es una obra de arte se ha desplazado, reconfigurando el lugar que ocupa, al menos potencialmente, el arte en el entramado cultural en la sociedad. En este desplazamiento, los dos elementos que son redefinidos son aquellos que se refieren a algo que podríamos llamar la esencialidad de la obra y a eso que conocemos como la autonomía del objeto artístico. Con respecto a eso que llamamos la esencialidad, se produce un desplazamiento según el cual la condición de arte u obra de arte, tanto en términos productivos como de recepción, no está vinculada únicamente a lo que la cosa es, en términos sustantivos a lo que el objeto es, a su forma, a su capacidad expresiva, a lo que podamos reconocer en su desciframiento, su lectura, sino quizás en mayor medida está ligado a la función que ese objeto ocupa en los discursos o estamentos culturales. La obra se convierte entonces más en una función que en una cosa. Una función que es generalmente crítica en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de que, con la aparición de las obras, ocurre una cierta discriminación, distinción, criba, reacomodo, reconfiguración de lo dado, de lo establecido, que permite la generación o el engendramiento de algo otro, de algo inédito, de narrativas divergentes o de mecanismos tangenciales de intervención y reinscripción. Por la otra, crítico en el sentido de un comentario, gracias al que ciertas tinieblas, como diría Agamben, se glosan, se valoran o se examinan y debaten. Con respecto a la autonomía, que deriva directamente de la esencialidad del arte y la obra, de su condición de ser lo que es en sí misma, esa idea se ve desinflada y quebrada por el desplazamiento de la obra hacia convertirse en una función cultural. La obra de arte ya no es un en sí, sino probablemente un con otros o un para otros. No es autónoma, sino heterónoma, diríamos. Lo que implica que depende en su condición artística de diversas estructuras contextuales, discursivas o institucionales para poder ser. A este respecto, debemos apuntar que ese desfallecimiento de su esencialidad y su autonomía implican también una cierta desaparición de la idea de arte, porque esa idea funciona como una esencia, como una abstracción, un género capaz de contener o agrupar particularidades. Por otra parte, si no es un en sí, tampoco es necesariamente un objeto, sino más bien o un evento o un dispositivo. La idea de evento es más o menos compleja, porque implica el suceder de algo que marca, que se inscribe, que trauma, es decir, algo que deja una incisión, una huella, y que por ello mismo transforma, cambia y constituye con algún grado de diferencia aquello en lo que ocurre. Informa, da forma y significación, transforma, afecta y es afectado. Por su parte, la idea de dispositivo se refiere a algo que opera como un mecanismo dispuesto a producir resultados o como un conjunto de elementos organizados o encaminados al logro de un fin, o como algo que se dispone. En este sentido, un dispositivo es un elemento que origina, que genera una posibilidad de significaciones. Si la obra no es objeto, si la obra no es objeto, entonces ya no está destinada a la comprensión y a la lectura desde y en un sujeto. Ya no es interdependiente de un sujeto.
sino que es más bien un sistema de facultades, un conjunto de disposiciones y su dependencia tiene más bien que ver con las circunstancias y el contexto en el que surge. Por ello, y fue lo que intenté decir anteriormente, uno podría decir que en términos ontológicos, la obra contemporánea es un cuerpo, un soma, una estructura corporal. Un segundo elemento tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura contemporánea pareciera haber descubierto, a partir de aportes de muchas disciplinas distintas, entre las que podemos contar la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, las teorías antropológicas y políticas, la lingüística, que la realidad está hecha de algo más que de cosas, está hecha también de significaciones, y que las significaciones se estructuran en sistemas discursivos, es decir, en diversos conjuntos de enunciados de verdad que, elaborados a partir de supuestos, funcionan a la vez como origen y finalidad. Esto implica, primero, que la textura del mundo es semántica o textual, es decir, que el mundo es una entidad fundamentalmente humana que no está hecha tanto de hechos o cosas como de experiencias, significaciones e interpretaciones. Y que en ese sentido, el mismo conjunto de cosas o hechos puede producir diversos mundos. Si es una realidad lingüística y semántica, textual, el mundo es radicalmente una elaboración, un ejercicio humano. El hombre es el animal que hace mundo, diga Heidegger. Por tanto, no es algo dado, sino que es algo siempre en constitución. Y además, es un espacio práctico, es decir, es el producto de una praxis, de un acto mediador, medial, que hace confluir materialidad e idealidad. Segundo, si en la constitución del mundo el lenguaje es praxis y el mundo se hace de sistemas discursivos, entonces el mundo es también siempre una estructura ideológica, delimitada por operaciones y ejercicios de dominio, por estructuras significativas que dan lugar, que distribuyen lugares y voces, que delimitan actividades, es decir, por estructuras políticas en un sentido amplio del término. El mundo de los discursos es un mundo pensado política y éticamente, totalmente distinto al mundo epistemológico pensado por la modernidad y como consecuencia por el arte moderno. El arte contemporáneo se hace cargo, desde su desvío y anacronismo, de esa contextura política o ética que tiene nuestra realidad, abandonando la contextura epistemológica del mundo moderno. A esto se añade también que la obra, el dispositivo, se comprende como un enunciado, decíamos, y su acontecimiento como una enunciación. Las ideas de enunciado y enunciación designan los actos del lenguaje, es decir, son ideas que nos permiten comprender el lenguaje en sus actos, entenderlo como concreciones reales, como algo dicho en un contexto particular, como actos o acciones. Llamamos enunciado a cualquier decir, producto o acción que es pensada en relación con alguna realidad concreta. Cuando se lo piensa en su conexión con uno o varios sistemas de significación u operaciones de sentido, sea que los afirma y se incluye en ello, sea que los ponga en duda o pretenda transformarlos y cambiarlos. En la idea de enunciado hay una preeminencia de lo semántico por sobre lo formal, entendiendo que el ámbito semántico tiene que ver con la adquisición o la producción de sentidos, es decir, da una preeminencia a la significación por sobre los aspectos normativos. Este privilegio de lo semántico, del sentido y de la significación efectiva de algo, hace que los enunciados sean siempre aptitudes culturales, también políticas, y no objetos expresivos. No hablan tanto de un sujeto o una interioridad como de una estructura cultural
o contextual, como de la estructura cultural o contextual en la que se producen. En este sentido, en la idea de enunciado, el sujeto, la persona, es también una función, un lugar, el del decir, el lugar en el que se produce la enunciación. Es decir, el lugar en el que el contexto se dice y se instala. Imagino que esto, de alguna manera, gracias a la idea de enunciación, podemos pensar los actos humanos como inscripciones significativas o significantes en la que el mundo y los discursos que lo constituyen se ven afectados, sea porque se ven reforzados o sea porque se ven criticados. Esta es una comprensión performativa, en la que el lenguaje hace cosas, no solo refiere cosas o se refiere a cosas, sino que las construye y las provoca. En este sentido, Austin decía que había 3 dimensiones en los actos de habla. Una dimensión denotativa, que era la del significado, la de la definición de la palabra, la de la representación; una dimensión performativa, que era la significación pragmática, es decir, el significado particular que una palabra adquiría al ser pronunciada en una situación o contexto específico; y una dimensión perlocucionaria, que se refería a los efectos, a la recepción particular de esa significación, a lo que el acto de habla producía en otro. Uno podría decir entonces que el arte contemporáneo desea o intenta privilegiar las dimensiones ilocucionarias y perlocucionarias por sobre la dimensión denotativa, para con ello desarmar su condición representativa. Un tercer elemento es el de la relación entre teoría y arte. Tradicionalmente esta relación estaba más o menos delimitada, o era prescriptiva o era descriptiva. Es decir, la teoría decía qué era el arte y cómo debía ser, o describía las diversas fórmulas en las que el arte se realizaba. Esto funcionaba de esta manera porque la obra de arte era pensada fundamentalmente como un objeto específico, un objeto que tenía su definición en una instancia material, formal o imaginaria. Sin embargo, en la medida en que el arte se propone como un enunciado o un acontecimiento del lenguaje, esta relación se ha hecho muy complicada, porque la obra no es solo un objeto o una imagen, sino un dispositivo enunciativo, y en esa misma medida es siempre también un aparato teórico. La obra de arte misma es un acontecimiento teórico, porque es una praxis, un acto de lenguaje, y su constitución tiene que ver con esa dimensión performativa, ilocucionaria y perlocucionaria en la gracias. Hay gracias. Qué maravilla. Ay, me perdí. Aquí. En la que el decir construye el mundo y la realidad. En este sentido, las relaciones entre obra y teoría se han modificado sustancialmente, produciendo que las fronteras entre ambas se diluyan. De modo que quizás uno podría decir que la mejor teoría del arte contemporáneo son sus propias obras, y cómo ellas discurren acerca de lo que son, cómo proponen topologías y estructuras, modo de existencia para el ejercicio artístico. Creo que aquí en esta exposición eso es más o menos visible. Si desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX la concepción del hombre, de su hacer y del mundo estuvo dominada por la idea de temporalidad, por ello utilizamos culturalmente tanto las ideas de devenir, cambio, transformación, progreso, desarrollo, historia, existencia, memoria, etc. Esas ideas se hicieron los dominios fundamentales desde los que se comprendía y se elaboraba la cultura. En el mundo contemporáneo pareciera
que ha pasado a ser dominante la idea de espacialidad. Por ello, los discursos teóricos hablan tanto de sistemas, estructuras, desplazamientos, territorios, territorialidades, agenciamientos, coexistencias, intersticios, etc. Pareciera ser que lo espacial se ha convertido en fundamental para comprendernos. En efecto, pareciera que estamos en una cultura que se ha espacializado tanto en sus producciones como en sus interpretaciones. En el arte contemporáneo, esta condición espacial aparece como un elemento fundamental. Es decir, el arte contemporáneo es fundamentalmente una práctica del espacio. ¿Qué significa esto? Que se hace, se produce para tener lugar o para dar lugar. Se hace en y entre espacios convertidos en discursos. Se instituye e instaura como es una escena. Esto hace que las obras tengan una especie de vocación de realidad, que las tengan una vocación de realidad. Y en este sentido acerca a las obras a una materialidad excesiva o a una significatividad imprevisible, indominable, que creo que es algo que las distingue y las define. Esta vocación de realidad se realiza en que las obras son ejercicios para una experiencia que nunca es puramente visual, contemplativa o intelectual. Una experiencia en la que la significación se produce desde y en un entramado de discursos, por contigüidad entre ellos, por cercanía, por aproximación. Están hechas de elementos cotidianos, de elementos a la mano, de esos elementos que pueblan el mundo ordinario, de fragmentos y señas, de trozos de otros discursos y textos, a la manera de collage o de la fotografía, como documentos que se encuentran con el mundo para constituirlo. Están hechas además para interpelar al espectador de un modo integral, no solo en su vista o en su pensamiento, sino en sus tránsitos, en sus discursos, en sus conocimientos, en sus formas de vida. Y para encontrarse, acercarse, hacerse contiguos al mundo en distintos niveles, desde distintos discursos a la vez, agenciando distintas operaciones. Lo más interesante de este desplazamiento a lo espacial es que me parece que el mundo espacializado es siempre la enunciación de un sujeto político o cultural, de un sujeto que no es personal, ni subjetivo ni inmanente, sino que por el contrario es una especie de entre todo, es una cultura y un lenguaje, una forma de vida y unas circunstancias. Recogiendo un poco algo de lo dicho al inicio, quiero reiterar que lo contemporáneo escapa o huye a la posibilidad de constituirse como categoría, porque involucra constantemente un esfuerzo renovado y también siempre superado y superable de no ser totalmente de su tiempo, de entrever en las tinieblas esa luz y también esa sombra que acontece solo como potencia. Antes de concluir, quisiera apuntar algo acerca de la idea de emergente, y de allí la de arte emergente, entendiéndola no tanto como una categoría, sino más bien como una sugerencia. Si lo contemporáneo es difícil, lo emergente es por definición no solo transitorio, sino de algún modo imposible. Todo lo emergente, una vez aparecido, ya deja de ser emergente, para ser ya inevitablemente modelo y figura, consolidación. Creo en este sentido que eso que hemos dado en llamar arte emergente sufre ese destino, más allá del instante de su irrupción, pervive como fórmula cumplida. Pero aparte de eso, en la idea de emergente hay algo muy interesante, que tiene que ver con su equivocidad, es decir, con el momento cuando trasladamos lo emergente a la emergencia. Si emergente significa que algo emerge, que nace, sale y tiene principio,
Su sustantivo femenino, la emergencia, significa acto y acción de emerger, ¿verdad? Es decir, apunta a la aparición de un hecho que no se espera y que justamente por ello exige una atención especial, algo que sobreviene de repente, de forma inesperada o incontrolada, y por ello a veces constituye situaciones de peligro que requieren de una acción inmediata. De allí que quizás un arte es emergente cuando urge nuestra atención inmediata. Ya, gracias. Le cedo la palabra, si alguien tiene algo que decir. Nada, silencio. Diga pues. ¿Que hay que venir acá? Sí. Tienes que venir acá. Pues. No, me preguntaba si en esta última comentario que hiciste o reflexión que hiciste sobre lo emergente y sobre esa condición de algo que no se espera, podría haber la posibilidad, filosóficamente hablando, de que hubiera alguna coincidencia con el concepto de interpretativo que desarrolla Nietzsche en las consideraciones del mismo nombre y que también sirvieron de inspiración a Agamben para su texto sobre la contemporaneidad. Pregunto si hay alguna posibilidad filosófica que se puedan asociar. Sí, probablemente sí, aunque yo creo que lo de emergente es como menos, o sea, algo puede emerger y no ser una emergencia en el sentido de una cosa que aparece intempestivamente o sin ser prevista o que aparece quebrando. No, lo que me parece, a mí lo que me parece un poco preocupante es ese intento de, que me parece interesante con lo de Agamben, que es ese intento de tratar de convertir en clasificación modos que son modos de ser y modos de actuar y que en ese sentido no pueden pertenecer a un arte. Eso es lo que estaba tratando de decir. No, creo que no hay algo así como el arte contemporáneo, tampoco algo así como el arte emergente. Hay arte que es emergente en un momento y arte que es contemporáneo en unas situaciones. Y en ese sentido eso es muy incierto porque es más un modo de atender a las cosas que algo que pueda ser definido en términos de atributos, de esencia, de estilo, de modelo. En ese sentido, por ejemplo, uno puede, digamos, esto que está aquí, en muchos casos es arte contemporáneo, en muchos casos es arte emergente, pero en muchos casos también es ya una consolidación formal que lo distancia de su carácter de emergencia. Se ha convertido en discurso, se ha convertido en una situación perfectamente consolidada, lo que no le quita ninguna, digamos, no le quita ningún valor ni lo hace menos importante, sino que ese extrema interés por hacer unas especies de clasificaciones me parece que puede llegar a ser sumamente peligroso, sobre todo cuando esas clasificaciones terminan por esencializarse. Entonces hay algo que llamamos arte emergente y hay algo que llamamos arte contemporáneo y algo que me parece que eso es peligroso, digamos. Eso era eso. Pero tienes que decirla aquí porque si no, no se oye. Esa peligrosidad Eso es un problema con internet. Exacto. Esa peligrosidad que tú señalas que habría al convertir en categoría conceptos que son más de funciones y actividades que de, digamos, de prácticas específicas,
me preguntaba, ¿tendría alguna relación con aquella afirmación que hiciste a mediados de la conferencia sobre que las obras ya no son cosas, sino funciones, o actúan como función? Sí, creo que sí. Creo que eso es una cosa, o sea, te voy a dar, digamos, esto sí es una cosa sesgada y personal absolutamente, que no sé ni siquiera si tiene mucha consistencia. Pero a mí me parece que algo que nos ha enseñado la contemporaneidad exactamente, o que nos reclama la contemporaneidad, o que podría ser esa relación difícil que la contemporaneidad nos pide tener con nuestro propio presente y nuestra propia actualidad, es la capacidad de atender a los acontecimientos como acontecimientos. Es decir, el hecho de que en un momento dado una obra o un poema o un libro o una situación aparezca como un acontecimiento artístico contemporáneo que no requiere, que no necesariamente significa que tenga que convertirse en un modelo de una obra contemporánea. Es decir, me parece que nuestro tiempo nos reclama de alguna manera abandonar esos sistemas de clasificaciones que son en el fondo muy cosificantes, por decirlo de alguna manera, y que terminan distinguiendo el mundo, sectorizándolo. Creo que hay una petición, por lo menos en términos teóricos, un poco más provisional, en el sentido de que hay cosas que en ciertas situaciones y en ciertos momentos son inmensamente contemporáneas, no importa cuándo se han hecho. Y hay obras que son en ciertas situaciones y en ciertos momentos emergentes. ¿Por qué? Porque además nos reclaman la emergencia de tener que entenderla y de tener que procurar una respuesta hacia ella. Y ellas además pueden ser viejas, en algún sentido, pueden ver, y eso creo que es importante en el sentido de que eso nos habla de un mundo que está hecho de acciones, donde que es la gran diferencia, que no está hecho de objetos, no es epistemológico, es práctico, es político, es ético, está hecho de acciones, de modo como las cosas actúan y se hacen. Cuando hablan tanto de eso, de la dimensión política de la obra de arte, yo creo que es muy ingenuo pensar la dimensión política de la obra de arte como una especie de dimensión representativa o reiterativa de algún problema político, ¿no? Lo interesante es pensar esa dimensión política de la obra de arte cuando la obra de arte es una acción, es decir, pertenece al ámbito de la praxis, de esas palabras, de esos sistemas significantes que son capaces de construir el mundo, ¿no? Y da cuenta de esa condición práctica, ideológica también. En ese sentido, lo que yo llamaría contemporánea necesita ser siempre contemporánea. Eso sería un poco el planteamiento, creo que es como un enredo. Es decir, es tomar lo contemporáneo en ese sentido que creo que Agamben dispone como un modo de ser y de estar, que lo puede tener una película de los años 40, a lo mejor en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, o lo puede tener una obra actual, y que a lo mejor una obra actual nunca lo tiene, que también podría ser, que es un poco ese traslado, que es un traslado difícil de lo temporal a lo, uno diría, ontológico, porque casi es un modo de ser, pero es solamente una modalidad, no es una esencialidad. Y como modalidad es algo que se modifica, que varía, que puede estar o no. Una pregunta, ¿el compromiso curatorial en este caso afecta a esa modalidad cuando ya se habla de la activación de las obras en conjunto y de cierta forma asumiendo el curador como un ente discursivo con una enunciación también?
Bueno, el curador puede producir un evento contemporáneo perfectamente cuando su enunciación y su disposición y su selección y su modo de entregarlas, de ofrecerlas, funciona de cierta manera o no. No necesariamente lo hace, pero que como no, en ese sentido, y es una cosa que yo creo que tienes, que es verdad, la función curatorial también es una función artística en ese sentido. No solo las obras, sino el hecho de construir con las obras un cierto evento para pensar, digamos así, o para mirar, o para ver, o para tener experiencias. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta para la profesora Pinardi y para el profesor Félix Suazo. La profesora Pinardi, bueno, tiene que ver con algo que ya planteó, va por la vida de Rodrigo, ¿no? La figura del curador y su a veces intento de taxonomizar la producción artística, eso puede ser una herencia de la modernidad, como un curador, hablando ya de la definición en términos curatorial, debe entender lo contemporáneo o lo emergente, que creo que lo que usted ha planteado es que plantea también una redefinición de cómo desde la curaduría se ve eso. Y también la pregunta para el profesor Félix Suazo es si esta curaduría que tenemos acá también nos habla de un cambio, un desplazamiento que también ha operado dentro del campo del arte, que tiene que ver, además de los sistemas de recepción, tiene que ver también con los espacios de legitimación y circulación del arte. Muchas gracias. La parte que me toca a mí primero. Yo diría que sí, que lo contemporáneo reclama una, a lo mejor no una redefinición así, me parece un término muy fuerte, pero sí creo que reclama una actitud curatorial más comprometida con la incertidumbre y la inquietud que con la estructuración narrativa extraordinaria, excelente, digamos. Es menos lograda, probablemente menos redonda, más un espacio como de porvenir, como de dejar que algo ocurra y algo suceda. En ese sentido, creo que sí reclama, sobre todo de cierto tipo de curaduría, una estructura menos rigurosa de la manera para el curador. Diría que sí. Creo que hay ejemplos además donde esas cosas, hay una especie de modelos más sobre todo más de incertidumbre que uno ha visto, en los que esa especie de curaduría redefinida o redelimitada ha funcionado, creo. Félix, te toca a ti, que eres el curador. Gracias, Sandra. Bueno, en principio lo que estoy es muy agradecido de escucharte a ti como la audiencia esta tarde, sobre todo adentrándote en estas complejidades del concepto de contemporaneidad y haber tocado la emergencia, que es un tema que incorporamos a este proyecto con todos los temas, los aspectos controversiales que pueda tener, y que afortunadamente tú has puesto algunos puntos que incluso requieren una revisión desde la óptica de esta propia curaduría, justamente por lo que decía, por el tema de la inclinación o la tendencia que al menos en el uso corriente intentemos cosificar algo cuya intención inicial no fue la propia, ¿no? La curaduría, a propósito de eso, empiezo a responder a la pregunta de Néstor, tiene esa virtud y ese defecto, es decir, que también cosifica cosas, porque estamos en un universo semántico y semantizable, ¿no? Y pareciera que habíamos descubierto una nueva tendencia que se llama arte emergente, lo cual no es exacto, sino se trata más bien de hablar de aquello que no teníamos previsto que surgiera, de la forma en que surgió o se desarrolló, y no lo teníamos previsto porque todos esperaríamos, como estábamos acostumbrados a mediados de la década de los años 90,
a que en los museos, las galerías, las instituciones públicas y privadas en general apoyaran un arte vigoroso como lo solíamos tener en los años 90, un arte de grandes instalaciones, un arte de grandes catálogos, etcétera, etcétera, y muchas cosas por el estilo. La historia real es como ustedes la conocen. Hubo cierta contracción en un segmento importante de nuestro aparato cultural y hubo una serie de emergencias en otros espacios de la sociedad y la cultura en Venezuela. De allí surgen gran parte de las propuestas que aquí están presentes. Muchas de estas propuestas deben, de hecho, su existencia y su conocimiento, porque muchas de ellas eran ya conocidas, justamente a estos espacios o a estas nuevas circunstancias, en las que no necesariamente cambió el sentido de la obra o el significado de la obra, cambió el modo en que circulaba y el modo en que empezamos a entender nosotros este tipo de proposiciones, que siento que empezaron a ser cada vez y de modo más plural un asunto común, un asunto colectivo, independientemente de que los aspectos plásticos, formales, visuales, etcétera, todas ellas estuvieran resueltas según los intereses de cada proyecto y de cada autor, pero ahora insertas en debates con la modernidad, debates con el presente, debates con los símbolos patrios, debates con las representaciones, una serie de cosas que no sé si son tanto como las preguntas que nos exigía la lectura de Agamben en la interpretación de Sandra, pero que al menos eso era lo que percibíamos nosotros como posibilidad. Entonces, en ese sentido era que visualizábamos esta otra emergencia producto de una serie de circunstancias nuevas para nosotros, ¿no? Como sociedad y como cultura. Es decir, no había ya un padrino grande y económicamente excesivamente poderoso que pudiera subsidiar, como se hizo durante muchos años, el desarrollo de una parte importante de la cultura artística, al menos la que está vinculada con las bellas artes. Esa es parte de la respuesta a Néstor. Creo que es una respuesta compleja. De todas maneras, creo que esta tarde es mejor aprovechar a Sandra, porque muchos de estos temas, ella ha dado una conferencia que son 3 semestres de historia de la filosofía y estética en cualquier universidad, y creo que es mejor que la aprovechemos. Si no, nos vamos. Hay que pararse. Porque si no, la gente en internet no oye nada. Si se puede acercar mejor. Bueno, sí, buenas tardes. Yo quería, tenía un poco de dudas acerca de cómo abordamos el problema de la emergencia, como en este panorama cultural donde funcionan como 2 recursos que están coexistiendo constantemente. O sea, pienso que de los 2 puntos de vista hay una emergencia muy grande. Entonces, ¿cómo la abordamos a través? O sea, esto es una lectura, esto es una mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Esa es como que mi gran duda. O sea, aquí hay como una dimensión y la vemos, ¿no? Está en todas estas cosas que obviamente son cosificables, pero también hay otra mitad que es intangible, que no pertenece a estos espacios. ¿Cómo la abordamos? ¿Cuál es esa otra mitad? ¿Cuál es esa otra mitad? Ajá. Bueno, ¿A qué mitad te estás refiriendo? Y a... ahora hablar de mitad es problemático. Claro, por supuesto, pero hay una mitad, por ejemplo, con Mariana Rondón, que no está aquí. Hay una mitad con, por ejemplo, todas las intervenciones que pagó el Instituto de Transporte Terrestre a lo largo del país. ¿Sabes? Hay como una serie de procesos culturales que no pueden ser, que no son obras, pero que están presentes en nuestra realidad. Pero yo qué te diría, yo te diría que todo lo que uno haga en una situación va a ser siempre un pedacito. O sea, no podemos tener pretensiones de una totalidad. O sea, no sería posible en ninguna circunstancia producir un evento donde todo tuviera lugar. En ese sentido, las cosas que no están, las omisiones, lo que no está, el que no aparece o el que está en otra parte.
Creo que eso va a ser inevitablemente así. En ese sentido hay muchas cosas que no están aquí. Yo lo que diría es que no es porque no estén aquí que no son emergentes, si en algún momento cumplen con ese modo de procurarle a alguien culturalmente, a unos ciertos individuos o personas o de la sociedad, procurarles una necesidad de atenderlos y de dirigirse a ellos. Lo que yo traté de decir es, a ver, algo no es emergente porque esté aquí o porque no esté aquí. O algo no es contemporáneo porque esté aquí o porque no esté aquí. Algo no es contemporáneo porque yo le diga, hay un modo, más allá de una clasificación, hay un modo de ser, que es un modo en que las obras están en la actualidad, que las convierte en contemporáneas. Pero sobre las polarizaciones y las divisiones y sobre ese tema ofuscante de que parece que estuviésemos divididos en dos y bla, bla, bla. Yo te diría que quizás el más emergente de todos los artes y el más contemporáneo de todos los artes en este momento es aquel que sepa superponerse a las lógicas binarias, a los de aquí o a los de allá, a los que están aquí, los que no están aquí, a todo ese problema de somos unos contra otros, a toda esa lógica binaria que es capaz de pensar que algunos no están aquí porque son de otra cosa, algunos no están aquí porque no cabían, por ejemplo, o algunos no están aquí porque no pueden estar todos, o algunos no están aquí porque me gustan más o me gustan menos. Todas esas son posibilidades. Pero a mí me parece interesante porque quizás en un país como este, en nuestro momento, la gran emergencia que estamos esperando es una emergencia que logre disolver la lógica binaria de amigo y enemigo que estructura todo el estamento social, que logre de alguna manera ponerla en crisis, digámoslo así, hacerla infuncional. Eso sería digamos, la emergencia por excelencia, diría yo, en ese sentido. Ahora, lo que no está aquí, ¿qué vamos a hacer? Se han vivido procesos de polarización, por eso la realidad que vemos, como vemos las calles, como vemos la ciudad, como nos reconocemos nosotros mismos, han cambiado en estos últimos años a través de procesos culturales profundos. Y entonces, ¿cómo los abordamos? Porque también son emergentes. O sea, claro. ¿Cómo los abordamos a través de esta edición? ¿Cómo los abordamos a través de estas obras? O sea, esto realmente está identificando estos cambios que hemos sufrido. Pero es que una obra no tendría que diagnosticar. La idea es que una obra no está para diagnosticar, está para... Porque una obra de arte es una obra de arte. O sea, una obra ¿en qué sentido? En el sentido de que una obra de arte no es una cosa que modifique sustantivamente el mundo, no nos vamos a echar ese cuento. O sea, una obra de arte es una obra importante, es un evento importante, que puede ser un evento inmensamente productivo, pero que tampoco es decir, es una cosa definitiva. Creo que eso está claro. Creo que las obras de arte no están para diagnosticar o no un presente. Creo más bien que están como para hacer temblar, quizás, una cierta comprensión, interpretación que tenemos de un presente. Es decir, por eso te digo, si una obra contemporánea logra de alguna manera superponerse a la lógica binaria o a la lógica de enemigo-amigo, está produciendo un porvenir, aunque solo sea como deseo, como posibilidad. Y en ese sentido, creo que está respondiendo a una situación cultural, eso llamaría contemporánea, en sentido estricto. Pero no porque la tenga que diagnosticar o porque la tenga que criticar o porque tenga que hacerse cargo de ella. En ese sentido fue que lo traté de decir, o sea, algo es contemporáneo porque me logra, además lo contemporáneo
creo que tiene algo que ver con porvenir, con algo que da posibilidad a una cosa que todavía no está, que todavía no ha surgido realmente. O sea, más que una especie de diagnóstico, sería como una especie de quebradura en lo que está ahí. No es que tenga que diagnosticar nuestros problemas culturales, sino quizás cómo quebrarlos y lograr que se fecunde algo de ahí. Y yo creo que muchas obras, en muchos momentos, han logrado eso. Algunas de estas mismas que están aquí. Y lo han logrado para alguien o para un grupo o en una galería o en una circunstancia. En este momento, a lo mejor, son el emblema de lo que lograron alguna vez. Eso le pasa a las obras. Por eso digo, o sea, hacer lo contemporáneo y más aún lo emergente es fundamentalmente transitorio. Por eso me parece muy difícil utilizarlo como categoría, ¿no? Pero evidentemente, ¿por qué? Porque a lo mejor en una circunstancia así, más que como son contemporáneas o emergentes en la medida en que me recuerdan, me traen a la memoria una situación contemporánea que produjeron en algún momento y que ahora aparecen como el registro o el emblema de eso. En ese sentido, esta exposición es interesante porque esta exposición es muy parecida al libro, en el sentido de que la exposición es una crónica de un tiempo, es un acto de memoria. Por eso yo comencé así, en ese sentido me parece que tiene una cosa muy importante, que es que hace memoria de una cantidad de sucesos, parciales o no, de lo que ha transcurrido, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien que se llame arte emergente, fue emergente estas situaciones en algún momento, ¿okay? No como categoría, sino como evento. ¿Alguien más? Sí, bueno, sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo desde hace ya un buen tiempo tengo una pregunta que constantemente me está dando vuelta, y es: analizamos y vemos las obras y las tratamos de comprender desde qué aspecto. Por lo menos en mi caso, tiene que ver con el aspecto formal desde el punto de vista de la modernidad. La línea, la forma, el volumen, lo que tú comentabas sobre el contexto, y después tú defines más adelante sobre el problema espacial, que es lo que sucede en lo contemporáneo. ¿Cómo puedo yo? Porque voy a ver una exposición y no entiendo nada. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa conmigo que no termino de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo analizo y pienso, bueno, sí, tiene que ver con que lo estoy analizando desde ese punto de vista de la modernidad. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para acceder a una obra desde este punto de vista? Yo creo que no hay una recetario para eso, no sería capaz de decirte cómo, no. A ver, yo creo que primero yo creo que, como no hay, a ver, te voy a decir, está complicada la situación, tengo que organizarme para tratar de decir exactamente lo que quiero decir sin meter mucho la pata. A ver. Yo creo que todas las obras son potencialmente obras buenas, vamos a decirlo así. ¿Ok? Independientemente de si están elaboradas formalmente muy bien, de si no están elaboradas formalmente, yo creo que todo ese problema de la cosa como cosa lo abandonaría. La experiencia es que uno puede un poco abandonar. En ese sentido, yo creo que claro, porque si el objeto es como un dispositivo, ¿es un dispositivo para qué? Es un dispositivo para que te haga producir pensamientos, relaciones, ideas, conexiones. Porque si uno entra a una exposición, las obras le deberían prender esa especie de
sistema, por diferencias, por semejanza, tal. Puede darse el caso que esas obras que están en esa posición pues sencillamente no te gustan para nada y no te van a conducir a ningún vehículo de relaciones, conexiones, no te van a producir nada. Pero eso de que he hecho contigo no quiere decir, porque puede haber otra gente a la que sí le produjo. Eso es una cosa muy complicada, por eso es que yo decía que de alguna manera en el mundo contemporáneo uno está muy capacitado para hablar de obras de arte, pero está muy incapacitado para hablar de arte, porque eso se llama arte, como una especie de gran género, en el cual yo voy a incluir unos atributos y unas caracterizaciones. Es muy difícil. ¿Qué haría yo? Yo creo que hay que descubrir lo que las cosas tienen que decir, están diciendo y tienen para decir. Si uno después de hacer el intento encuentra que aquello no solo es mudez, sino que no hay nada que esté dicho, me va a la igual. Pero es un intento de es lo que uno podría llamar es un intento de entender la inquietud que eso está produciendo y de dialogar quizás, de conversar, de establecer un espacio de comunicación. Porque también eso creo que es importante. La comunicatividad que tiene el arte contemporáneo no tiene que ver con transmisión de ideas, tiene que ver con solicitud de atención. O sea, no me tiene que transmitir nada, lo que me tiene es que me solicita la atención para que yo me ponga a pensar qué puede estar sucediendo allí. Por eso me parece que son escenas. Si yo veo esa obra de Gerardo, ¿verdad? No es un problema de lo que me está diciendo, es un problema de todo lo que yo puedo llegar a pensar a partir de esa especie de sobreabundancia de bloques uno colocado cerca del otro, y eso en términos políticos, sociales, arquitectónicos, de historia, de tradición, de modernidad. Yo ahí puedo sacar cualquier cosa. Esa es la escena, vamos a decir así. En el fondo eso no me está diciendo nada. No es un problema, por eso digo, esa es la gran diferencia con el arte moderno. El arte moderno es fundamentalmente expresivo, es una obra que llega y dice, yo tengo esto para decir y quiero que todos ustedes lo entiendan, así, de esta manera, de yo hablo sobre esto y usted tiene que comprender. Aquí no, aquí hay una escena que es como una posibilidad, eso diría yo. No, la misma. Bueno, mientras más me aclaras, más me confundo. Ese es un problema. Por ejemplo, yo quiero tu opinión. Vamos, o sea, tú como filósofo, como analista, etcétera, y obviamente como curadora, ¿qué pasa, Sandra, si yo te digo que esto que yo estoy viendo tal cual? La corneta. La estoy viendo ya como otra obra. O sea, es una escultura que además tiene una presencia y una imponencia, está completamente imponente ante mí, o sea, casi que me tiene ya nerviosa, con sus cables, con todo, porque eso es lo que muchas veces yo comparto con él. Yo voy a veces una exposición y digo, pero ¿quién dijo que esto es una obra de arte? O sea, porque es que esto también yo puedo decir que esto es una obra de arte. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque yo, así como él, me paso pensando, ¿qué es lo que yo lo que traté de decir al inicio fue una obra de arte contemporáneo no es una obra de arte, en el sentido de una cosa. Esto es una cosa muy chévere además, es una cosa muy linda, ¿me entiendes? Y es una cosa, la obra de arte es esa cosa produciendo un cierto evento que es semántico. Eso es una obra de arte. La cosa no es la obra de arte. La obra de arte no es ese cuadro. Eso es lo complejo, creo, con el arte contemporáneo. No es esa fotografía ni es esa fotografía. Es el evento semántico, emocional, visual, perceptivo, intelectual, lo que tú quieras, que esa fotografía produce contigo y con muchos. Es que no hay, mira, y desde Duchamp no tenemos problema con eso.
O sea, está bien, pónganlo y produce, eso no es el problema. Eso no es el problema. El problema está, claro, ¿qué hace el artista? El artista, de alguna manera, pienso yo, que intenta asir ese evento semántico, hacerse cargo desde el objeto de ese evento semántico que va a producir. Cosa que además no puede en muchos casos, en el sentido que no lo puedo hacer así completamente. Pero eso sería quizás el trabajo más complicado. Por eso los artistas en el mundo contemporáneo hablan tanto y tienen statements y dicen todo lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque como la obra se desplazó de la cosa a la inquietud que la cosa me produce, entonces ellos tienen que tratar, si son artistas y no les basta con hacer la obra, tienen que tratar de atrapar ese espacio de la inquietud que la obra produce. Entonces aparecen unos escritos y unas cosas que está muy bien, porque todo eso es la obra. Es una complejidad. Por eso, una obra contemporánea es una obra en el momento en que está en una situación así, no es para siempre. No podemos hacer una historia del arte contemporáneo porque es como una cosa ridícula. En ese sentido, lo que podemos hacer es emblemas, o sea, una historia de emblemas de lo que alguna vez fue. En el caso de lo emergente también, aquí no tenemos obras de arte emergente, diría yo, tenemos el registro de unas obras que fueron emergentes en esa época. Una pregunta breve. Breve, exacto. Sí, creo que Agamben tiene una categoría, me atrevo a decir, ontológica constante, la potencia de acto, la potencia como aparición. Si es susceptible estos eventos, estas apariciones de también categorías historiográficas, como entenderlo, como un hecho susceptible de una historiografía. Claro, como emblemas son susceptibles de una historiografía, pero ahí te vendría Benjamin, te diría, pero como historia son hechos reales y son solo históricas en el momento en que logran producirse como eventos de sentido. Son dos categorías distintas. Una cosa cuando hablamos de la historia como la producción continua del porvenir del presente, vamos a decir así. Eso es una cosa, que ahí creo que está la potencia agambeniana, en esa idea de producto. La otra historiográficamente perfecto, pero lo que sí, que es un poco, a lo mejor la desazón esa que tú sientes de repente cuando ves una instalación reproducida en un libro. La reproducción de la instalación en el libro es un registro, no es el evento de la instalación, no puede serlo. La instalación, que fue emergente, probablemente en su momento, se contiene historiográficamente en su registro, como un archivo, no como obra. Por eso decía que de alguna manera son dos categorías que juegan con una especie de transitoriedad necesaria, permanente, ¿no? Hay más preguntas. Vale. Pero creo que son pocas. Jorge Rodríguez ya pregunta: ¿el arte emergente es exclusivo de los jóvenes o podemos encontrar en los artistas de mayor trayectoria una obra emergente? Va para Sandra. Y bueno, nada más aquí mencionar varios comentarios de artistas como Ángela Bonadies, que dice: lo contemporáneo no es una categoría. Luis Poleo también dice: si existe la intención de continuar este esquema exposición-libro o publicación-exposición. Y otro comentario de Luis Poleo dice: lo editorial es fundamental, necesitamos ese piso, son los fundamentos y deben ser muy firmes y numerosos. También manda saludos Cipriano Martínez. Bueno, según lo que hemos dicho, nunca de verdad
relacioné la emergencia con la juventud, en ninguna circunstancia, en todo caso con la actualidad. Es lo más que creo que se puede hacer, igual lo contemporáneo. No creo que sea un problema de edad, sino un problema de actualidad. Creo que el arte joven se llama emergente porque se intenta categorizar la idea de emergencia como aquello que no está todavía estructurado en un cierto sistema crítico establecido. Pero me parece que tampoco eso es muy significativo. Yo creo que la idea más interesante es aquello que es inesperado y aparece como inesperado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me terminé.